Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenido a la plataforma virtual del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Estimado profesor Edgardo Bagate Quispe Villanueva, bienvenido a la plataforma virtual de esta ilustre orden. Le traslado los agradecimientos de nuestro señor de la orden, el doctor Alfredo Álvarez, y de nuestro coordinador, el doctor Uriel Astete, y toda la junta directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Gracias por estar presente en este curso que viene organizando el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, curso denominado Unión de Hecho, Aspectos Teóricos y Prácticos. El día de hoy es el segundo día de 2 fechas que cuenta este curso, en la cual se ha contado con destacados profesores, y el día de hoy ya la sesión le corresponde al profesor Edgardo Bagate, quien es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, abogado en ejercicio libre y asesor legal de empresas privadas, árbitro de controversias privadas, maestro de Derecho Civil y Comercial, de igual manera doctor en Derecho por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo y conferencista a nivel nacional e internacional. El día de hoy el profesor nos va a acompañar analizando el tema que lleva por título reconocimiento de los derechos de los integrantes de la Unión de Hecho en el Perú. Estimado profesor, le dejamos en el uso de la plataforma virtual del Colegio de Abogados de Arequipa. Muchísimas gracias. Bien, muy buenas noches con todos. En principio, saludar y agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, quien por intermedio de su señor decano y su junta directiva, tengo el agrado de haber sido invitado por ustedes nuevamente. Mi agradecimiento. Mi agradecimiento también a todos los participantes en este evento. Y la idea es establecer algunas líneas básicas, genéricas, un estudio preliminar como consecuencia de las diversas modificaciones que ha sufrido nuestra normatividad, en particular el Código Civil, con relación con el transcurso del tiempo creciente y progresivo derecho, o mejor dicho, el reconocimiento de los derechos de los concubinos. Desde esa perspectiva, la idea es hacer un análisis histórico inicialmente y un estudio, un preliminar estudio situacional de en qué situación nos encontramos actualmente aquí y ahora. Así como también tratar de combatir algunos mitos o ideas erróneas que se tienen respecto del concubinato como tal, como institución jurídica. Y plantear también algunas situaciones problemáticas y eventualmente algunas alternativas de solución a las mismas. Entonces, comenzaremos por el inicio. A lo largo del tiempo, comenzando con un tema histórico, en el antiguo Perú, en la cultura andina, conocido posteriormente como que tuvo como última fase el denominado Imperio del Tahuantinsuyo o el Tahuantinsuyo, pero que no es privativo del Tahuantinsuyo, sino de toda la antigua cultura peruana. Lo que ha prevalecido ha sido el concubinato bajo la denominación de Servinacuy. A través del Servinacuy o matrimonio a prueba, lo que hacían las parejas o los hombres y mujeres en edad de poder convivir y reproducirse, llevar una vida juntos, es justamente hacían una pequeña ceremonia en la cual reconocían su unión de hecho, y como consecuencia de ello, esta unión podía ya formalizarse posteriormente como consecuencia de haber pasado un requisito de tiempo que, dependiendo de las regiones, era variable. Inclusive para aquellos reacios a unirse, ¿no? Se dicen los cronistas españoles narran en sus crónicas que por último llegaba el funcionario inca al pueblo y ponía en 2 filas, hombres y mujeres frente a frente, las mujeres no más de 20 años y los hombres no más de 25, y como no se habían emparejado, no había vinculación entre ellos, no había lo que ahora le llamamos el feeling, ¿no? El funcionario pasaba en medio
y decía, este con esta con este, y los emparejaba a la mala. Esa orientación, como ustedes pueden ver, el aspecto romántico, el aspecto sentimental, poco tenía que ver en estas circunstancias, porque lo esencial desde la perspectiva de una política de Estado, a nivel de Tahuantinsuyo y a nivel local antes de ello, era lógicamente ante el escaso nivel de la tecnología, donde el principal esfuerzo para la superación y para la superación de los problemas, de las escaseces, era justamente el esfuerzo humano, era fundamental, ¿no? Mantener e incrementar la posibilidad de aumentar la tasa de natalidad. Muy bien, pero pasemos ya, hacemos un salto y pasemos ya al Perú republicano. A pesar de que el Serwinacú ha existido desde el antiguo Perú, continuando con el Tahuantinsuyo y subsistiendo durante toda la época virreinal, recién es en el año 1979, con el artículo 9, donde por primera vez, desde el punto de vista constitucional, se hace un reconocimiento expreso a ese nivel de la existencia del concubinato. Previamente a ello, no podemos dejar de mencionar que ya había menciones al concubinato en diversas normas. Así, por ejemplo, en el Código Civil de 1852 solamente se hacía mención al concubinato común en las causales para la separación del cuerpo de los cónyuges. El Código del 36 se hacía referencia a dicha unión para los casos de determinar la paternidad de los denominados hijos legítimos o ilegítimos. ¿De dónde viene esa denominación? A propósito, porque tiene que ver con el tema de la descendencia y los casos de la convivencia. Eso tiene que ver porque una vez haciendo un estudio para un artículo que se me pidió en cierta oportunidad, hice un rastreo de una de las causales de divorcio que están presentes todavía en el código de 1984, en el de 36, en el de 1852. Entonces, cuando fui hasta el código de 1852 y logré obtener la normatividad y buscando en las concordancias respectivas, entonces encontré el fundamento de esa denominación de hijos legítimos y legítimos. Como sabemos, el dominio del matrimonio católico, apostólico y romano era de tal naturaleza y porque en las parroquias eran las únicas que predominantemente tenían el registro de los nacimientos a través de las partidas parroquiales, entonces se entendió ya legislativamente en el Código de 1852 de que el matrimonio era la unión legítima de un hombre con una mujer bajo el rito, lógicamente, de la Iglesia Católica. Consecuentemente, si esa era la unión legítima, los hijos resultantes de esa unión legítima, de ese matrimonio, lógicamente, resultaban siendo hijos legítimos. Y los que no resultaban siendo, en consecuencia, hijos ilegítimos. Sin embargo, a pesar de ello, o más allá de los códigos, lo que hemos desarrollado en cuanto a esta temática es que se han estado dando progresivamente una serie de normatividades que han ido reconociendo progresivamente en cuentagotas y en determinadas circunstancias y momentos, se han estado reconociendo algunos derechos para los concubinatos. Así, por ejemplo, las leyes 8.439 y 8.569, ¿no? Establecían que las concubinas recibían la compensación por tiempo de servicio de su conviviente y trabajador que hubiese fallecido. También observamos en la ley, la 1315, la ley de barrios marginales, establecía de que cuando había un adquirente, ¿no?, de un lote que tenía conviviente y no se habían casado, si permitía entonces de que posteriormente este lote adquirido por él, al momento de revertir esa posesión en propiedad, sean adjudicados a ambos como propietarios, por la conviviente, obviamente. También inclusive tenemos los casos de la ley de reforma agraria en su momento, el decreto ley 1716, el cual señalaba que una vez que se hayan adjudicado al cabeza de familia un lote de terreno y este lote y este adjudicatario hubiese fallecido, entonces la titularidad a su conviviente.
Después de eso, ya tenemos propiamente lo que habíamos mencionado nosotros, la mención en la Constitución de 79 acerca de las uniones de hecho. Como consecuencia de esa redacción del artículo 9º, ¿no? Establecía que era unión de hecho con fines similares a los de matrimonio, etcétera, etcétera, ya se reguló de manera expresa en el Código Civil actual de 1984 en su artículo 326. El cual en su redacción primigenia decía lo siguiente, ¿no? La unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un valor y una mujer libres de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto le fuere aplicable. Siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. Aquí hay que hacer una precisión porque hay que establecer un mínimo, un plazo temporal mínimo para que justamente una unión pueda ser considerada relativamente o como mínimo, con un mínimo características de estabilidad, para que justamente la podamos diferenciar, ¿no? De aquellas uniones fugaces, que lógicamente por su fugacidad en cuanto a su escasa durabilidad en el tiempo, no tendrían una vocación de permanencia que justamente chocaría con la voluntad, se entiende, de semejante a la familia de generar hijos y de mantener un estado constante de vivir en familia. Entonces, el plazo de 2 años es un plazo mínimo que a mi modo de ver resulta razonable. Un plazo menor implicaría necesariamente avalar posibilidades de equivaler y de naturalizar la convivencia como, si bien es cierto, temporal, pero con un mínimo de durabilidad, a uniones que simplemente serían meramente temporales. Muy bien, dice la posición constante, dice el mismo artículo, de Estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios emitidos por la ley procesal y siempre que exista un principio de prueba escrita. La unión de hecho termina por la muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, el juez puede conceder a elección del abandonado una cantidad de dinero por concepto de alimentos, además de los derechos que le corresponde de conformidad con el régimen de sociedades gananciales. Tratándose de un derecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene expedite en su caso la acción de enriquecimiento indebido. Tratándose de uniones de hecho que no tengan estas características. Es decir, hay dos maneras, ¿cuántos concubinatos hay? La doctrina que se maneja comúnmente a nivel nacional se habla del concubinato propio y del impropio. El concubinato propio, como lo señala la ley con toda precisión, señala de que deben ser dos, un hombre y una mujer libres de impedimento para casarse, pero que sin embargo deciden no casarse y mantener una unión de hecho estable a lo largo del tiempo con una duración mínima de 2 años. Lo que pasa es que en el concubinato impropio, y ahí viene el problema, el concubinato impropio pasa necesariamente porque o bien los dos o bien uno de ellos no puede casarse porque mantiene vínculo matrimonial con otra persona. En esos contextos, entonces, estamos obviamente frente a una situación que ha sido regulada muy tangencialmente por el artículo 326 del Código Civil, que sin embargo ya veremos que requiere ahora, ¿no? Ahora requiere de una mayor regulación, porque no todas las uniones, si respecto del matrimonio, se entiende que el concubinato es como una especie de figura media espuria, media enemiga, ¿no? Del matrimonio. Entre el concubinato propio y el impropio también sucede el inconveniente, porque existe la impronta de que si el concubinato es impropio, necesariamente las consecuencias son necesariamente, objetivamente, consecuencias de la infidelidad, ¿no? La infidelidad de uno o de ambos convivientes. Y eso obviamente genera un tipo de reproche social que por más que digamos que no, sin embargo sigue subsistiendo. El problema no es el reproche social que en su momento hubo respecto de los casados con los que deciden no casarse pudiendo hacerlo, que es el concubinato propio. Ni tampoco reside en el hecho de que en su momento ha habido
por las razones que sea una situación de infidelidad, de que tal suerte que el concubinato sea impropio. El tema es que en esas circunstancias, consideraciones que si bien es cierto puede ser atendible desde el punto de vista moral, social, emocional, sin embargo, lo que debe prevalecer son los derechos, sobre todo y fundamentalmente de los hijos de estos tipos de uniones, tanto de los matrimoniales como de los hijos de las convivencias propias, de las convivencias impropias, de tal suerte de que se cumple el precepto constitucional de que todos somos iguales ante la ley y los hijos también son de la misma, en la misma orientación en cuanto al respeto de sus derechos. Desde ese punto de vista, también tenemos que últimamente la ley 30.007 ha ampliado el texto del 326 y dice lo siguiente: las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo produce, respecto de sus miembros, derechos y deberes sucesorios similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones contenidas en los artículos 7, 25, 7, 27, 7, 30, 7, 31, 7, 32, 8, 22, 8, 23, 8, 24 y 8, 25 del Código Civil, todos ellos se refieren al ámbito del derecho de sucesiones, que aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho los términos que se aplicarían al cónyuge. Han habido una serie de teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de la convivencia. Algunas que buscan reconocerla, porque son situaciones realistas, y la más negativa, que es la que busca justamente, es denominada teoría sancionatoria, que es la que busca proscribirla, y que ha tenido mucho éxito, como podemos ver, que a lo largo de nuestra historia legislativa recién ha sido regulada en la Constitución de 1979, y regulada con un mínimo de precisión con relación a ello en el Código Civil, en el artículo 326. Pero, como siempre le digo a mis alumnos, hay que ser objetivos y más allá de que las cosas nos gusten o no nos gusten, tenemos que manejar datos. Entonces, ¿cuáles son los datos objetivos que tenemos en realidad y que en su momento para redactar un estudio sobre este tema, fuimos a los datos oficiales, ¿no? Fuimos a los datos oficiales, ¿no? Del INEI, del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? E Informática. Lo que observamos en términos generales es que la convivencia va en aumento mientras que el matrimonio va decreciendo. Y existe cada vez una mayor y creciente tasa de divorcios en aquellas uniones que inicialmente comienzan con el matrimonio. Así tenemos, brevemente, según precisa el INEI, en el año 2004, el 17.6% manifestó que su estado civil era conviviente, y en el año 2013 lo hizo un 20.4%. Miren cuánto subió. En el año 2004, el 30.8% señaló que su estado civil era casado, y en el año 2013 solamente se redujo a un 28.1%. En el 2018, el INEI señaló lo siguiente: que cerca de 6 de cada 10 mujeres entrevistadas se encontraban en unión conyugal, 55.5%, de las cuales un quinto estaba casado, 20.1%. En el año 2017 se ha tendido a aumentar el porcentaje de las convivencias, de 33.9% en el 2012 a 36.7% en el 2017, y el de separada de 9.4 a 11.7 respectivamente en el mismo periodo. En comparación al 2013, en el 2018 ha tenido disminuir el porcentaje de solteras y casadas y incrementarse el de convivientes y el correspondiente las terminaciones de las uniones maritales por divorcio o separación. No lo cansamos más con las cifras. Esa es la realidad sobre la base de los datos duros, objetivos, nos gusten o no nos gusten. ¿Qué observamos adicionalmente? También hay que precisar otras cosas adicionales con relación a estas normas. Por ejemplo, el reconocimiento, ¿no? Tenemos la unión de hecho, que la unión de hecho propia tiene expedito su derecho para adoptar con la ley 30.311. Tiene los convivientes derecho a las prestaciones de salud con la ley 26.790 y su reglamento, el decreto supremo 00997 SA de salud.
Y los convivientes también tienen derecho a pensión de sobrevivencia, según la ley 30.907. ¿Qué es lo que observamos a lo largo de toda esta descripción normativa que estamos enunciando? Vemos de que de un tiempo esta parte, a partir sobre todo del reconocimiento de la Constitución del 79 y su posterior reconocimiento también con la Constitución actual del 93, pasando por el Código Civil, ahí se ha incrementado una serie de normas específicas que han ido reconociendo de manera sostenida, gradual, pero constante, y cada vez en mayor aumento, los reconocimientos de los convivientes a lo largo de diversas facetas que antes les eran totalmente ajenas o les eran vedadas. Vemos, como estamos viendo acá, prestaciones de salud, adopción, reconocimiento para fines patrimoniales a través de la 30.007, ¿no? Observamos una serie de normatividades que, conforme pasa el tiempo, y seguirá pasando el tiempo, se irán incrementando. Y eso nos debe llevar a una reflexión. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son la reflexión parte por establecer cuáles son las diferencias entre la unión de hecho y el matrimonio para los efectos de justamente poder establecer una vinculación que permita, como dice la Constitución, veamos qué es lo que dice la Constitución. Y acá tenemos nosotros que establecer unas precisiones, pero previamente eso, queremos ver, hay que precisar previamente cuáles son los requisitos para que la unión de hecho sea reconocida de manera legal. ¿Cuáles son los requisitos? Una unión heterosexual entre varón y una mujer. 2, una orientadas a alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. 3, una unión voluntariamente realizada. 4, libre de impedimento matrimonial. 5, permanente, debe durar por lo menos 2 años contigo. 6, exclusiva y monogámica. 7, notoriedad, la relación de convivencia tiene que ser pública y exteriorizada de terceros. Y 8, ausencia de formalidad. Todos estos 8 requisitos se deducen de la lectura del artículo 326 del Código Civil. Haciendo una comparación entre el artículo 326 y la normatividad del libro de familia, que regula justamente la unión matrimonial, podemos establecer entonces cuáles son, ahora sí, digamos al punto, cuáles son las diferencias entre el matrimonio y las uniones de hecho para justamente tratar de entender lo que dice el artículo 4 y el artículo 5 de la Constitución actual. Porque eso ha sido motivo, lamentablemente, desde mi perspectiva, a una errónea interpretación. Interpretación errónea que a mi modo de ver resulta fatal. Así, por ejemplo, ¿qué dice el artículo 4 y los artículos 4 y 5, ¿no?, de nuestra actual Carta Magna de 1993? Artículo 4. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos, o sea, a la familia y al matrimonio, como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley. Y esas causales son las mismas y están contempladas en el artículo 333 del Código Civil. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el artículo 5 de la Constitución? Dice lo siguiente: la unión estable del régimen matrimonial, la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forma un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen. Prácticamente está repitiendo lo que dicen los primeros párrafos de 326. ¿A qué voy? ¿Cuál es el problema acá? Y a mi modo de ver, hasta cierto punto, es un falso dilema. Quiero explicar. Muchas veces he visto inclusive proyectos de tesis,
condición de asesor o de miembro del comité de tesis o de jurados, donde se busca, ¿no? Establecer una contraposición entre el artículo 5, que dice que se promueve el matrimonio, con el artículo 5, el cuarto de la Constitución, con el artículo 4, donde se reconoce el unión de hecho. Es más, inclusive hay una tesis donde se sustentaba que la ley 30.007, a la que hacíamos mención, donde se reconoce una serie de derechos sucesorios a los convivientes propios, similares a lo de los cónyuges sobrevivientes, viudo o viuda, era una ley inconstitucional porque iba justamente, atentaba, ¿no? Se sostenía en esa tesis, se atentaba contra la disposición del artículo 4 de la Constitución en el sentido de que no se promueve el matrimonio, sino por el contrario, se está promoviendo al concubinato, estableciéndose evidentemente un falso dilema, como si hubiera una contraposición antagónica e intrínseca entre el concubinato y el matrimonio, como si el enemigo natural del matrimonio fuese el concubinato. Y eso, a mi modo de ver, es un error sumamente garrafal y que parte de una premisa falsa, comenzando por lo que hemos visto históricamente. En nuestra cultura milenaria, no había matrimonio, había servinacuyo, matrimonio, prueba una convivencia que después se formalizaba. Y la realidad a lo largo del tiempo ha corroborado eso. Siempre han prevalecido las uniones de hecho. Y ahora se agudiza más esa circunstancia porque el número de convivencias se incrementa. El número de matrimonios decrece y concomitantemente con ello, el número de divorcios aumenta. En consecuencia, habríamos de preguntarnos, ¿realmente es cierto que si promovemos o reconocemos, no solamente con la 30.007, sino en el fondo con todas estas normas que hemos estado citando y que reconocen derechos a los convivientes, realmente estaríamos atentando contra el precepto del artículo 4 de la Constitución, en el sentido de que el Estado se está metiendo un autogol y no está promoviendo al matrimonio y por lo tanto a la familia, y al no promover el matrimonio y en consecuencia no promover a la familia, estaríamos atentando contra la naturaleza misma de los fundamentos de la sociedad? A mi modo de ver, para nada, no tiene nada que ver ni lo uno con lo otro. ¿Y por qué? Antes de pasar a eso, ahora sí vamos a ver cuáles son las diferencias entre el matrimonio y las uniones de hecho. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a ver, una diferencia está que los cónyuges en el matrimonio expresan su decisión de contraer el matrimonio ante el registro civil, ¿no? En las uniones de hecho, simplemente se verifica la posesión constante del estado convivencial, nada más. No hay una expresión directa, hay una constancia de que estamos en una convivencia. 2, para exigir efectos legales del matrimonio, se deberá presentar la copia certificada de la partida de matrimonio. En la convivencia, para solicitar efectos civiles, se requerirá copia certificada de la sentencia judicial que declara dicha unión o, en su defecto, la declaración notarial. 3, el matrimonio se promueve, artículo 4 de la Constitución. La unión de hecho se ampara, artículo 5 de la Constitución. 4, los cónyuges tienen la obligación de sostener a sus hijos, así como también aquel cónyuge que se dedica exclusivamente a las labores del hogar y a la educación de los hijos. Tiene el derecho a percibir alimentos por parte del otro cónyuge durante la vigencia del matrimonio. En cambio, la unión de hecho, según esta diferencia, que vamos a ver que no es muy exacta, solo pueden exigirse alimentos si el conviviente abandonado, al culminar su relación convivencial, siempre que no haya elegido la acción indemnizatoria por el daño causado derivado del abandono.
Quinta diferencia, los futuros cónyuges pueden elegir el régimen patrimonial, ya sea de sociedades gananciales o separación de patrimonio, y una vez casados variarla convencionalmente o a través del proceso judicial. Quinto, en la convivencia se dice que ni antes ni durante la duración de la unión de hecho, los convivientes tienen esa potestad, únicamente se les permite el régimen de las sociedades gananciales. Sexto, el matrimonio cambia el estado civil de los cónyuges de solteros a casados. En cambio, el sexto, el reconocimiento de estado convivencial, no hace variar el estado civil de los solteros. Ellos, o de los que a pesar de ser convivientes, siguen siendo considerados solteros. El matrimonio tiene fecha cierta, ¿no? Que justamente se genera a partir de la fecha de la firma del certificado matrimonial. En cambio, el reconocimiento de estado convivencial, no, la convivencia no tiene fecha cierta, sino que tiene que ser probado a través de medios probatorios idóneos. Octavo, finalmente, al hijo nacido dentro del matrimonio se le presume matrimonial, salvo declaración expresa en sentido contrario de la madre, y en el caso de los concubinos será considerado extramatrimonial, de tal suerte que si el progenitor no lo reconoce, la madre tendría que promover un proceso de filiación a favor de su menor hijo. El grave problema, el talón de Aquiles, que podemos observar acá, básicamente las diferencias entre la convivencia propia y el matrimonio, es su falta de formalidad. Ahora bien, aparentemente, si estamos estableciendo una antinomia entre el matrimonio y el concubinato, entonces no nos explica por qué la misma Constitución se mete un autogol reconociendo al concubinato, el artículo 15. Se supone que no debería reconocer. ¿Por qué lo reconoce? Si parte del supuesto que el artículo 4 que el matrimonio es como antecedente de la familia y que ambos son institutos naturales. Mentira, no son institutos. Son formas culturales que se han ido impuestos a través de las normas como consecuencias en algunos casos o en la mayoría de los casos como procesos de conquista que hemos tenido. El tema del matrimonio y la manera como se ha ido ejerciendo es una herencia de la dominación española sobre nosotros, con independencia de que sea buena o mala, pero eso es así. Y en ese contexto hay que saber entenderlo, comprenderlo, analizarlo, y también ser lo suficientemente amplios de mente para poder justamente poder juzgarlo con la debida objetividad. Entonces, si estamos en un contexto donde se ha incorporado históricamente una institución que no es natural en nuestro desarrollo histórico, las consecuencias son las que observamos. Las consecuencias son las que observamos. Ahora, de otro lado, también hay otra explicación sociológica mucho más amplia y que ha sido abordada en su momento por los sociólogos. ¿Cuál es esa? El Perú es uno de los campeones, es el campeón mundial, sino uno de los campeones mundiales de la informalidad. Históricamente, no hay peor enemigo para el peruano que el Estado. Y el peruano, el ciudadano de pie, ha visto al enemigo, a sus instituciones y manifestaciones, siempre como un enemigo, como el represor. Y la verdad que históricamente y fundamentalmente así ha sido. Pocos países en el mundo han tenido un nivel de centralismo, de explotación y de diferencias sociales como el nuestro. Por eso es que nosotros no tenemos la cultura de la formalidad. No lo tenemos en el deporte. No lo tenemos en el trabajo. ¿Y cuál es el origen? Con razón, no lo hemos tenido, pues, al conformar la familia. Eso es algo que hay que saber entenderlo y comprender cuando uno maneja ciertos datos históricos que nos permiten entender esa situación. Y aún así decimos o pretendemos decir que cualquier reconocimiento de los convivientes, porque la cosa no queda ahí. Decimos, sí, el reconocimiento de los convivientes, pero más allá de ellos están los hijos de los convivientes. El quitar o cerrar los ojos ante el reconocimiento de los convivientes y de la correspondiente descendencia va a generar inevitablemente problemas gravísimos con relación
a los derechos constitucionales de dignidad, de igualdad ante la ley y de no discriminación, pues. Entonces estamos embromados, estamos ubicados en un contexto que no nos da márgenes de salida si es que no ensayamos soluciones que realmente sean operativas, que sean claras y que nos dejen a nosotros opciones valederas y prácticas para solucionar como se debe y sin palabrerías de por medio esta situación que justamente a todos y cada uno de nosotros nos afecta de alguna u otra manera, porque acá, que somos 89 personas, acá hay varios que son resultado de uniones convivenciales. Y varios que tienen familiares o amigos como consecuencia de una unión convivencial, sea esta propia o impropia. Y eso, sin embargo, no tiene por qué hacernos sentir menos, ni menoscabar nuestra dignidad como seres humanos. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es la formalidad y la falta de incentivo del Estado. ¿A qué me refiero? El Estado no facilita y no genera una política de Estado para promover el desarrollo del matrimonio. Simplemente dice, cásese, este es el registro y punto. Pero digo yo, planteemos, y ahora vamos a la parte, me parece medular, que es la identificación de las situaciones conflictivas derivadas de estas normatividades inconexas y falta de coherencia entre unas y otras. Simplemente se han limitado a reconocer derechos aquí y allá en diversos aspectos separados entre sí. ¿Por qué no crear un registro en las municipalidades de convivencia? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser enemigo la convivencia del matrimonio? Que se cree un registro de convivencia. Mañana más tarde, quiero estar contigo, ya muy bien, vamos, ya sea que ya se haya iniciado, o ya sea que pretendan iniciarlo, vamos a la municipalidad donde vamos a vivir y escribamos nuestra convivencia que va a comenzar a partir de ahora. ¿Por qué no se desarrollan normas administrativas que permitan, una vez cumplidas ciertos plazos y ciertos requisitos, y salvo oposición de los convivientes, por qué no permitirla automáticamente la reversión de esa pareja, de ese registro, de esa partida de convivencia a una de matrimonio, para evitar los gastos tontos e inútiles en estas condiciones para gastar en registro civil, en registrador, en fiestas, en tonterías de ese tipo, que justamente esas son las que frustran. Tenemos que casarnos, pero tenemos que invitar a 30, 40, 50 personas. Por más humilde que sea, es gasto. Por eso que mucha gente, ¿qué hace? Se van a los matrimonios masivos, pues, ¿no? Donde todos están internados porque uno, oye, papá, qué lindo que es qué linda que fue tu fiesta, ¿no? 500 personas, ¿no? Claro, lo que pasa es que eran las 500 parejas que estaban matrimoniando ese día, ¿no? Y qué inmensa tu foto, pues, ¿no? Inmensa la foto de 20, 40, 30, 40, 50, tortas y de 3, 4 pisos, todas de tecnopor cubiertas nomás con, ¿no? Con la masa de la torta. O algo muy común en mi época, recuerdo de niño, cómo era el tema social, miren. Recuerdo de niño haber entrado muchas veces en las casas de amigos, de familiares, y se veía el cuadro, uno al lado del otro, la pareja de los casados, pero ¿qué pasaba? Estaban casados, pero eran fotos ampliadas y coloreadas, donde ella aparecía, ¿no?, con ropa de novia y él vestido con terno. Pero era evidente de que esa era una foto que había sido trucada con la tecnología de la época, pues. Porque en realidad era su necesidad, el complejo de la gente en ese contexto que se entiende, de tener vergüenza
de que venían de una unión de hecho y se tomaban esas fotos, le pagaban al fotógrafo, él le hacía los fotomontajes, todo, ponían a él con el terno, a ella le hacían más o menos el fotomontaje con una recién casada, los rostros, y eso era lo que se ampliaba y se ponía en las paredes. Eso era muy, muy, muy común de visto eso. Y quizás algunos de ustedes que más o menos de ser de mi edad o algunos mayores deben recordar eso. Claro, el problema era cuando, oye, ¿verdad? Muéstrame, por favor, ¿tienes tu álbum de fotos del matrimonio de tus padres? Y ahí venían los pelos, que sí, que está guardado, que se rompió, que se perdió, que el perro lo mordió. Entonces, falta una política, señor, una política de Estado. Hay que promover al matrimonio, pero sin que sea enemigo de la convivencia, sino basarse en la convivencia. Tendremos que retomar la costumbre antigua. El que quiera casarse, se van a casar en buena hora. Pero los que no desean dar ese paso, entonces que se inscriba la convivencia, que se den facilidades para la transferencia o la variación del concubinato o al registro de matrimonio, evitando costos tontos, estúpidos, inopinados. Y además de eso, una política de Estado orientado a promover el matrimonio. Entonces yo tengo mi conviviente de 3, 4, 5 años, ya tenemos 2, 3 hijos, luchamos hombro a hombro los dos, nos alcanza, no nos alcanza, pero de pronto qué lindo sería que el Estado diga, señores, si ustedes son convivientes y viven tantos años juntos, una vez inscritos, una vez que ustedes reconocen, nosotros les vamos a dar medias becas a sus hijos. Les vamos a acredite su condición de convivientes reconocidos y nosotros le vamos a descontar sus pagos o de prestaciones de salud o le vamos a dar un incentivo adicional. Ah, pero si ustedes se casan una vez, le vamos a dar mejores beneficios. Estoy seguro que esas parejas de convivientes no lo van a pensar mayormente y si alguien está consolidado, se van a pasarse, pues, van a pasarse al régimen matrimonial. Porque es la única manera donde el peruano que históricamente ha sentido y ha visto en el Estado su enemigo, entienda de que actualmente ya no es así, y que el Estado, dentro de un ámbito, de una cultura jurídica, de un Estado constitucional de derecho, lo que debe promover por encima de las formalidades, y lo está haciendo de manera inconexa, por encima de las formalidades de la convivencia o del matrimonio, tiene que promover la igualdad entre las personas y la no discriminación, sobre todo cuando se están menores de edad, que como sabemos están sujetos a un mayor nivel de protección a través del interés superior del niño adolescente y otros principios que están en el Código del Niño Adolescente. En ese contexto, preguntémonos, miren cómo iba variando, hijos legítimos y legítimos. Ahora son matrimoniales y extramatrimoniales. Y te pregunto, pero no sigue siendo discriminatoria esa denominación o esa dicotomía. Claro que sigue siendo discriminatorio porque miren, la realidad es muy compleja. Veamos, yo estoy casado con mi mujer, hemos tenido 2 hijos y nos hemos divorciado. Ahí tengo 2 hijos, tenemos 2 hijos matrimoniales. Pero si me vuelvo a casar posteriormente, tengo un hijo, 2 hijos más, estos también son matrimoniales. Estos 2 posteriores respecto de los 3 primeros son extramatrimoniales y viceversa. ¿Cuál es la utilidad de esa división? Ninguna, son hijos. En última instancia son hijos. Y aún vengan, y con mayor razón si es que vienen de uniones convivenciales impropias. Porque no todo es una villanía, y no todo es una sacadera de vuelta, y no todo es la fulana o el fulano que se metió en la relación, no siempre es así. Es justamente la informalidad de la cultura peruana la que ha generado esa situación. Pongo un ejemplo concreto, en plena pandemia vino una señora, me dio mucha pena. ¿Qué se había sucedido? Él, bueno, era su esposo, era su conviviente impropio. Había estado casado, se separó de la mujer, de hecho.
La mujer nunca le hizo problemas. Él se separó, convive con esta señora, tiene hijos, obviamente impropios, extramatrimoniales. Ella le decía cada rato, fulanito, arregla la situación, arregla la situación, arregla la situación, ya, sí, mañana pasado. Cuando habla con la mujer, se hace la difícil, la demanda por divorcio, por el tiempo transcurrido, inciso 12 de 333, ¿y qué pasó? La pandemia, el COVID se lo llevó. Pero ya tenían propiedades acá con la conviviente. No tiene derecho, no sigue siendo cónyuge la primera. No son bienes de las sociedades gananciales. No puede intervenir acaso y dejarlo prácticamente en el aire a la conviviente impropia. Pero en un contexto social, ¿es eso justo? Con ella no ha tenido hijos, ¿ah? Se genera obviamente una situación de abuso del derecho, ¿no? ¿Y qué es lo que le expliqué a la señora? Dada la normatividad actual, lo único que le queda a ella es evitar o tratar de bloquear a la cónyuge a través del ejercicio omisivo del derecho de cónyuge a lo largo de tantos años. Pero miren lo complejo que es esa situación. Pongamos otro ejemplo. Una persona puede transitar por el matrimonio, convivencia propia y convivencia impropia. Pudo haber tenido un hijo, dos hijos matrimoniales, de divorció, tuvo una convivencia propia. Y con esa convivencia propia realizó una convivencia impropia y también tiene hijos. Claro, que puede tener hijos matrimoniales, puede tener hijos convivenciales propios, convivenciales impropios. Por eso, necesariamente los hijos convivenciales impropios o las convivencias impropias son necesariamente totalmente negativas y totalmente dignas del repudio y de la sorna y de la vindicta social. Evidentemente no, tenemos que ver en esas circunstancias y sobre todo salvaguardar siempre, siempre, siempre el derecho de los hijos, sobre todo cuando están en una situación de fase de protección que es justamente su minoría de edad, entre lo que son niños y quieren ser adolescentes hasta que vengan. Por otro lado, en las convivencias propias tenemos algo muy, muy interesante. Prácticamente el reconocimiento que tienen a nivel actual de los principales derechos pensionarios, de sucesiones, de salud, de diversos tipos, prácticamente no hacen ninguna diferencia actualmente con el matrimonio. ¿Cómo así? Es que si yo logro el reconocimiento, si se logra el reconocimiento, tanto notarial como judicial, pues ahorita tiene que hacerse judicial. La mayoría de los jueces lo hacen a través de un proceso de conocimiento. Es excesivo, pues. Y aparte que vamos a reconocer, a veces se trata de reconocer uniones de hecho cuando uno de ellos ya falleció, uno de ellos ya está lejos. Más fácil es el reconocimiento administrativo. Pero bueno, acá viene el tema. ¿Qué es lo que observamos acá? Miren. Aquí, cuando hablamos de este tema del reconocimiento, vamos a encontrar muchas aristas. Observemos acá. Tenemos la complejidad del reconocimiento. Muy bien, pues. ¿Por qué no lo hacemos más sencillo? ¿Por qué no lo hacemos más sencillo? ¿Por qué no generamos un registro de convivencias y ver las maneras, las posibilidades de revertir los matrimonios? Generar una política de Estado para progresivamente, de manera constante, realizarlo. Y formalizar, esa es la idea, formalizar, reconociendo las uniones de hecho para transformarlas en matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado de manera informal el Estado? Ahorita el número de derechos de los convivientes es de tal naturaleza que si algunos de ellos no están expresamente reconocidas en las normas que he citado o en otras muchas que nos falta por citar, eso no es óbice.
eso no es impedimento para que aplicando la analogía, las convivientes o los convivientes supérstites o sobrevivientes puedan exigirlos. Aplicando justamente el artículo 8º del título preliminar del Código Civil, que dice que la analogía no se aplica, o no se aplica la analogía cuando se trata de normas que establecen restricciones o limitan derechos, o excepciones o limitan derechos. Luego, en consecuencia, la analogía sí se aplica cuando la norma declara derechos, ¿no? Y cuando no establece excepciones. Y con mayor razón aún cuando se trata de aplicar los principios, como se trata de personas de dignidad, de igualdad, de no discriminación, y peor aún cuando están en juego los niños y los adolescentes que son menores de edad, que son consecuencias de esas uniones. Entonces, si bien es cierto, yo puedo tener una convivencia propia, de una duración determinada de 8 años, 10 años, 4 años, y ha sido reconocida, entonces ahí viene el problema. Eso eventualmente me puede salvar frente a eventuales pedidos por parte de la ex conviviente respecto de ciertos derechos que no haya gozado durante la duración de esa convivencia, aplicando analogías con el tema matrimonial. Discutible, con cargo a revisarlo, pero prácticamente bien, ahorita prácticamente las diferencias entre el conviviente y el propio y el matrimonio están casi equiparados. El problema es hacerles cambiar de mentalidad. Un ejemplo de eso es la característica de la división. Leyendo literalmente el 326 diera la impresión que solamente los convivientes podrían reconocer su unión, su sociedad convivencial, y que no podrían variarla. Sin embargo, ya hay jurisprudencia reciente que sí está permitiendo eso. ¿Por qué? Porque cada vez más, reitero, aplicando estos principios que estoy señalando, aunque no están expresamente señalados en la ley, constantemente en vía de interpretación, y aplicando en el caso de los jueces el famoso control difuso, ven que ciertos derechos expresamente señalados para la convivencia, para el matrimonio o para las relaciones matrimoniales, deben ser aplicadas por analogía, aplicando estos principios que he señalado también para la convivencia propia. La tarea pendiente más bien está con relación a lo que sigue siendo el patito feo. Estamos hablando de los supuestos de convivencia propia. Y ahí sí falta mucho pan por rebanar y una regulación legal que esté acorde a esas consideraciones. Por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme aguantado hasta esta hora. Les agradezco bastante y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, apreciado profesor Edgardo Villanueva. Gracias por estar presente en el ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, analizando este bonito tema como es el unión de hecho dentro de lo que son aspectos teóricos y prácticos. Muchísimas gracias, profesor. Si algún participante tuviera alguna pregunta brevemente, por favor, pueden levantar la mano para cederles el audio y así subsanar de repente alguna inquietud que tuviera algún participante. Son estos tipos de cursos que sirven para poder debatir, analizar diferentes temas. El doctor Edgardo Bagatti también forma parte del diplomado de Derecho de Familia, conjuntamente con el doctor Fernando Delgado Hugo y otros docentes que han estado en este curso, y seguramente en el diplomado de Familia aún nos vamos a reencontrar con el doctor Edgardo, y más adelante seguramente dentro de la presencialidad. Estimado profesor, finalmente le solicito unas palabras finales, de repente de recomendación o algunos tips o básicamente una opinión propia de su persona. Bueno, en principio agradecerles a todos ustedes, al Colegio de Abogados de Arequipa por la invitación, a ti también, Clinton, por la participación en la gestión en esa invitación, y a todos ustedes, estimados amigos, colegas y estudiantes aquí presentes, y que simplemente mi invocación es para que estas ideas les sirvan a ustedes para que
analicen mejor las normas, las jurisprudencias y puedan encontrar eventualmente mejores soluciones o quién sabe encontrar nuevas problemáticas que merezcan ser estudiadas en su oportunidad para que este problema sea abordado de manera lo más amplia posible y que permita también una solución integral. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, apreciado profesor. Será hasta una próxima oportunidad con el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Gracias, profesor. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. A continuación, dando con la última sesión académica correspondiente al curso de Unión de Hecho, vamos a invitar al profesor Hugo Fernando Delgado Alvisuri. Estimado profesor, todo correcto, todo conforme con audio y video. Doctor Michel, todo conforme para iniciar ya la segunda sesión. Perfecto, Clinton. Correcto, profesor. Estimados participantes que están conectados no solo a través de la plataforma de Zoom, sino quienes también se encuentran a través de la plataforma de Facebook, bienvenido y muy buenas noches, siendo ya las 9:26 de la noche, después de haber terminado la excelente disertación del profesor Edgardo Quispe Villanueva, damos la más cordial bienvenida al profesor Hugo Fernando Delgado Alvisuri, que en el día de hoy nos va a acompañar en calidad de profesor. Estimado doctor, le traslado los agradecimientos del decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez y toda su junta directiva. En la última sesión correspondiente a la materia de Unión de Hecho, o el curso de Unión de Hecho, el profesor Fernando Delgado Alvisuri nos acompañará analizando el marco jurídico constitucional de la Unión de Hecho en el Perú. El profesor es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un posgrado en mención en Derechos Fundamentales y Garantías Procesales por la Universidad Castilla de la Mancha, España, y se ha desempeñado como asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional. Profesor, muy buenas noches. Le dejamos en el uso de la sala para que pueda acompañarnos en el tiempo que crea pertinente. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Clinton. Muy amable, muy gentil de tu parte. Bien, yo en principio quiero agradecer la gentil invitación del Colegio de Abogados de Arequipa, saludar al señor decano y a su junta directiva por este importante esfuerzo de llevar la cultura jurídica y principalmente darnos la oportunidad a nosotros los docentes de brindar un enfoque distinto a lo que ya se ha planteado, a lo que estaba escuchando anteriormente por el doctor Bagate. Y bueno, dedicarle este espacio de 45 minutos que gentilmente me brinda el colegio para conversar un poco acerca de estos temas, ¿no? La unión de hecho, el tema del matrimonio, que resultan siendo temas importantes y relevantes en materia constitucional. Y una de las razones es básicamente, y quiero un poco comentar lo que escuché del doctor Bagate, del anterior expositor, en el sentido de que es evidente que hay en el Perú y en el mundo una manifiesta crisis en lo que se refiere a la institución del matrimonio, ¿no? Y él decía, solamente escuché algunos extractos cuando comentaba de que él veía ciertamente si mal no recuerdo, una suerte de contradicción entre el artículo 4 y el artículo 5 de la Carta Política, ¿no? En el sentido que el artículo 4 promueve el matrimonio promueve el matrimonio y establece deberes por parte del Estado para su fortalecimiento, y por otro lado permite estas uniones de hecho. Yo particularmente no considero eso, más bien yo diría que son formas que históricamente se han venido presentando y evidentemente ha habido en nuestro texto constitucional una tendencia, ¿no? Tanto la Carta del 33 como la 69 de la 93, creo que en la del 93 ha habido ya una interesante, digamos, separación o una suerte de independencia de la institución del matrimonio con respecto a otro tipo de figuras homólogas. Me refiero al hecho de que
de que siendo el matrimonio un valor fundamental, porque así desde nuestra perspectiva lo vemos, lo entendemos así, que debe quedar claro que no necesariamente a partir del matrimonio se crea familia, ¿no? La familia es un concepto que ya la Corte Interamericana lo ha señalado y ha precisado que es el conjunto de personas que tienen un elemento común, ¿no? De distinta índole, pero que el matrimonio es una institución, digamos, de carácter cerrada y que así lo ha precisado nuestro Tribunal Constitucional en una sentencia que, a ver si hay tiempo para comentar la sentencia Ugarteche Galaza, ¿no? Que causó mucha discusión el año pasado cuando esta sentencia se emitió. Entonces, considero que no son, digamos, instituciones excluyentes, sino más bien yo diría, son situaciones que en la realidad se han presentado y que la Carta Constitucional no la regula definitivamente. Hay cláusulas de remisión al respecto para que esta institución se regule por ordenamientos ordinarios, pero ciertamente creo que la Constitución en esa intención de regular un conjunto de realidades y circunstancias que implican, como es el matrimonio, el hecho de la libre elección, la plena manifestación, por último, la voluntad de, digamos, de vincular la existencia a otra persona, con otra persona, ¿no? Entonces, estos conceptos yo creo que dan posibilidades para crear otro tipo de instituciones, digamos, homólogas al matrimonio. Y una de ellas, por ejemplo, conforme también se ha dicho, y no es ninguna novedad, es también la figura del Servinacuy, ¿no? Que es esta suerte de institución que se da al interior de una especial visión dentro de una concepción pluricultural, multiétnica, que reconoce en el hecho de la diversidad nuestro texto constitucional. Por ello, considero que no son excluyentes y, digamos, en apariencia y sin someter el 4 y el 5, el artículo 4 y 5 de la Constitución a un examen de una evidente o probable incompatibilidad, considero ciertamente que son, digamos, complementarios. Y eso es por un lado. Y por otro lado, otro comentario que me suscita el tema en cuestión es que básicamente estamos hablando que esta unión estable o concubinato entre hombre y mujer, digamos, procede pues ciertamente a la creación de la familia, digamos, dentro de los cánones de la solemnidad, ¿no? De lo que se conoce ahora como el matrimonio civil o el matrimonio religioso, que tiene otro régimen totalmente distinto, con efectos civiles, ¿no? Lo que ocurría ciertamente en antiguas comunidades, y así nos da cuenta la historia en Grecia y en Roma, ¿no? Sin embargo, en nuestra visión conservadora de la sociedad durante mucho tiempo, este concepto del concubinato pues fue ciertamente cuestionado, ¿no? Señalándolo o digamos configurándolo como una suerte, configurándolo con cierto menoscabo, ¿no? Digamos, vinculándolo a una serie de perjuicios vinculados a una concepción tradicional, que era, digamos, la figura del matrimonio, y vinculado a esto a cánones religiosos. Ello entonces, esta figura conllevó incluso que hasta los hijos de estas uniones llamadas irregulares también fueran ciertamente mal vistos y llamados en su momento hijos ilegítimos, ¿no? Entonces eran ciertamente situaciones históricamente marginales, ¿no? Contrarias a un comportamiento socialmente consensuado que encontraba en la figura matrimonial cierto elemento de solemnidad. Y basta ver ciertamente desde códigos antiguos, ¿no? La Carta Política de 1839 hablaba acerca de este contenido, ¿no? Que la religión católica, apostólica y romana, sin permitir el ejercicio de otro tipo de religiones, ¿no? Entonces, era básicamente yo diría que estas dos figuras
representa ciertamente una interesante construcción social, ¿no? Y como tal, entonces, estas figuras tienen que ser reguladas en la Carta Política, me refiero al matrimonio, las uniones de hecho, el concubinato, y otro tipo de situaciones análogas como es el Servina Cuy, que ciertamente la Carta Política, digamos, de manera extensiva, digamos, lo reconoce. Y en virtud del artículo 4 y 5, digamos, parte un poco la discusión, ¿no? Cuando la propia Constitución establece la obligación del Estado de proteger a la familia. Sin embargo, debe repararse que no precisa qué tipo de familia es la que hay que proteger, ¿no? Yo creo que el artículo 4 debe ser, digamos, interpretado a partir de la lectura de la Constitución y de la interpretación que hay que hacer, una interpretación no entendida como un contrato o no entendida como una institución de carácter civil, al menos desde nuestra perspectiva, sino como un valor fundamental, ¿de acuerdo? Y esto es básicamente un criterio eminentemente constitucional, es decir, a partir del artículo 4 hacemos la correcta interpretación, pero desde, para y hacia la Constitución. No es mi intención acá hacer un análisis civilista a partir del Código Civil ni normas que regulan esa institución, porque no es mi especialidad. Yo sí más bien creo que desde el punto constitucional, desde el punto de vista constitucional, tenemos algunas precisiones al respecto. Y entonces, en ese sentido, cuando la Constitución establece esta figura, ciertamente no precisa, pues, cuál va a ser este régimen jurídico, ¿no? No te dice qué tipo de familia es la que hay que proteger mediante mandatos en las vías ordinarias. Es decir, no nos habla de un tipo de familia en específico. Solamente dice que deben gozar de esta protección no solamente las familias generadas a partir del matrimonio, sino las familias generadas a partir de la unión de hecho. Y por ello, a nivel constitucional, ya se les ha reconocido como tal. Y a nivel legal ha habido un amplio proceso de concesión de derechos a los que tienen estas uniones matrimoniales. Pero ciertamente estamos yo diría, frente a un conjunto de premisas, digamos, de orden social, que debería entonces hablar de estos distintos tipos, ¿no? O sea, una familia convencional, las familias monoparentales, las familias ensambladas que tuvo en su momento la oportunidad de desarrollar el Tribunal Constitucional, en una interesante sentencia que creo que demuestra que esta institución de carácter civil, yo creo que está en permanente cambio, sin negar que han existido algunos esfuerzos o actitudes o acciones por parte de una importante población en el Perú, en el sentido de querer homologar este tipo de conductas a otro tipo de instituciones. Me refiero principalmente al hecho de la unión civil, ¿no? Y que este concepto, de alguna manera, se modificó un tanto, no sé, en la concepción, en lo que se llamó la unión solidaria. Ambos proyectos de ley, que hasta donde tengo entendido, fueron rechazados por el Congreso, ¿no? Lo que sí puedo señalar, en virtud del artículo 4, es básicamente el hecho de que efectivamente la Constitución protege a la familia, ¿no? Y garantiza el matrimonio. Sin embargo, hay que señalar que desde la visión constitucional ya consensuada, existe el hecho de que cuando hablamos de matrimonio hablamos de un concepto cerrado, cuando hablamos de familia hablamos de un concepto básicamente abierto. La Corte Interamericana, y en específico el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 23, básicamente que el concepto de familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, debiendo ser protegida por posibles injerencias lesivas por parte del Estado y la sociedad. En su momento también
La Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 17, precisa que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y existe pues el deber de ser protegida por la sociedad y del Estado. Sin embargo, este concepto, digamos, ya es de alguna manera precisado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana cuando habla, pues, ¿no?, que la acepción común al término de familia alude a que se le reconozca como aquel grupo de personas que se encuentran emparentadas o comparten el mismo techo. Tradicionalmente, con ello se pretendía englobar al concepto de una familia nuclear conformada por padres e hijos, ¿no?, y que se encontraba bajo la autoridad de aquellos. Así, de una perspectiva jurídica eminentemente tradicional, está formada pues por vínculos jurídicos familiares que hayan origen en el matrimonio, en la filiación y en el parentesco. Lo cual obviamente no niega la existencia de otras figuras, yo diría, homólogas, ¿no? No lo niega, más bien yo diría que ciertamente lo complementa. Y de la lectura del artículo 4, que es, digamos, el artículo en cuestión, el 4 y el 5, ¿no?, queda claro que la Carta Política reconoce pues a estos últimos, familia y matrimonio, institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Pero hay algo importante, que es la parte última de este artículo 5, de este artículo 4, que establece una suerte de protección en específico, una protección legal, una suerte de candado, que se ha denominado como una norma de reserva de ley, en el sentido que las formas del matrimonio y las causas de la separación son reguladas por ley en específico. El problema principal es que yo veo acá, desde un punto de vista constitucional, es que la Carta Política solamente se limita a establecer el concepto digamos, los deberes estatales con respecto a estos valores fundamentales, mas no así, digamos, los precisa como sí hace en su momento el Código Civil, cuando se refiere a la figura del matrimonio. Y esto no es nada extraño, porque cuando analizamos otras constituciones vamos a encontrar la misma construcción legislativa. A diferencia de lo que ocurre con ordenamientos en el estamento europeo, los estamentos europeos, cuando hablan acerca de una mayor precisión, ¿no? Dice, claro, toda persona tiene derecho a casarse, pero y precisa pues que el matrimonio es una figura entre hombre y mujer, conforme lo establece el Código Civil peruano. Entonces, este artículo bastante breve y que además incorpora un llamado plexo de indefensión cuando dice protege a las personas mayores, a las madres gestantes y demás, a la madre, al anciano, al adolescente y especialmente al niño. Eso es ya lo que se conoce como los llamados plexos de indefensión. Ciertamente, entonces, estamos ante un concepto que a criterio del Tribunal Constitucional ha estado pues en permanente cambio y en permanente evolución, porque el concepto de familia, digamos, se ha venido evolucionando conforme al tiempo, asumiendo una serie de otras definiciones, u otras concepciones. Lo importante es que el Estado asume desde la lectura de la Constitución, asume una serie de obligaciones. La obligación primera de respetar y amparar a la familia y sus derechos fundamentales. Crear un derecho familiar ciertamente justo y acomodado a las circunstancias actuales, e intervenir cuando la familia deja de cumplir su deber, que es básicamente con respecto a los cónyuges y con respecto a la prole que genera como consecuencia de esta unión, ¿no? Pero lo importante dentro de la lectura de este artículo 4, de la Constitución, lo interesante es que a partir de la lectura y la interpretación del artículo 4 es que nosotros encontramos un conjunto de jurisprudencia importante, una jurisprudencia relevante, abundante, que enfoca el tema del matrimonio, en algunos casos de manera directa, como es en el caso del señor Ugarteche Galarza, y en otros casos, yo diría, estructurando un conjunto de derechos nacidos a partir del artículo 4. Por ejemplo, podríamos establecer
y así lo ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, que dentro del plexo que se conoce como el desarrollo de la libre personalidad, ¿no? Que es un derecho implícito, se han podido desarrollar un conjunto de derechos, entre otros, por ejemplo, el derecho a fundar una familia. Este derecho se deriva principalmente de la indisoluble relación entre la familia y el matrimonio y la familia, y es reconocida por las normas internacionales, cuando señala que el derecho del hombre y la mujer sin impedimento para formar familia, aeat nubili. Claro, ciertamente ese es el artículo también citado, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando dice que toda persona, sin distinción y sin factores de discriminación, tienen el derecho a contraer matrimonio en edad núbil. Claro, considero que la vocación del artículo 16 es sumamente general y dentro de la perspectiva ecuménica que busca esta Declaración Universal, con esta intención de englobar todo, digamos, a la humanidad en su conjunto, es que, digamos, plantea este concepto. Pero ciertamente el tema del matrimonio no significa, a nuestro entender, un derecho fundamental. Yo diría más bien es más allá de las concepciones del derecho civil y las otras ciencias jurídicas, yo diría más bien, más allá de un estatus, es básicamente una decisión de carácter personal basada en la libertad de elección, ¿no? Y esto implica también una fase eminentemente negativa, ¿no? Así como yo decido fundar un matrimonio, celebrar un matrimonio, también yo decido no tener, yo estar soltero. Así que básicamente ese es el otro concepto. El otro derecho que se deriva de esto es el llamado derecho a la protección de la familia, ¿no? Y se funda básicamente en el hecho del reconocimiento de la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad. Son mandatos entonces que el Estado tenga que abstenerse de implementar mecanismos de injerencia o afectación de derechos como individuos, es decir, conductas que pueden de alguna manera afectar, limitar o restringir este derecho, ciertamente esta manifestación de una decisión que nacida de la voluntad de una persona. Y entonces esto nace del artículo 4, la parte final, esta suerte de poner candados, precisamente además también para impedir que se homologue otro tipo de conductas a la institución matrimonial. Otro derecho que también ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional como un derecho implícito, repito nuevamente, desde la interpretación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho implícito, tiene que ver con el derecho a la vida y familia. Y este derecho a la vida y familia establece que este derecho de alguna manera proscribe al Estado y a los poderes públicos de homologar cualquier forma a la familia con relaciones ciertamente incompatibles y contrarias a sus fines esenciales. Además de tratar de incorporar estas relaciones protegidas de situaciones y condiciones incompatibles con el sentido, digamos, esencial de la familia. Casos, por ejemplo, como casos que podemos citar en esta situación, estamos frente, por ejemplo, a este famoso caso Armenrudi versus Surinam, o el caso, por ejemplo, de la visita íntima que se ha presentado en distintos habeas corpus planteados en instancia constitucional, que de alguna manera, digamos, limitaban el ejercicio de una relación matrimonial en un contexto de privación de libertad, ¿no? Situaciones como estas también son interesantes. Y el otro, que tiene que ver también con el concepto de familia, tiene que ver con el derecho del niño a tener una familia, ¿no? El Tribunal Constitucional ya se había expresado en más de una oportunidad sobre el derecho del niño a tener una familia como un derecho constitucional y un derecho fundamental implícito, y encuentra este derecho, digamos, un sustento en el derecho a la dignidad de la persona humana y los derechos a la vida, a la identidad, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y al bienestar reconocidos en los artículos 1 y 2, inciso 1, de la Constitución Política del Estado. En su momento también la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que el niño, para el armonioso y pleno desarrollo de su personalidad,
debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y principalmente de comprensión, que es el otro elemento, digamos, complementario, porque no necesariamente un matrimonio debe necesariamente tener hijos. Pero bueno, ese es, digamos, una de las finalidades de la institución familiar, ¿no? De la institución del matrimonio, es el de tener hijos, básicamente. Pero en todo caso, esa es una concepción que establece los ordenamientos internacionales. De una perspectiva constitucional, diríamos entonces que debe indicarse, en otro sentido, a la familia como un instituto natural, pero que está sometido a nuevos contextos sociales, ¿no? Así, los cambios sociales jurídicos tales como, por ejemplo, la imposición social, las distintas fórmulas al día de hoy por las cuales se hace efectivo el divorcio, han significado un evidente cambio a la estructura familiar desde el punto de vista de la familia nuclear, que es la familia tradicional, conformado alrededor de lo que se llamaba pues el pater familias, ¿no? Como consecuencia de ello es que se han generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como son, por ejemplo, las familias surgidas por las uniones de hecho, parentales, o las que la doctrina ha denominado estas familias reconstruidas o familias ensambladas. Nos referimos en específico a la sentencia 9332 del 2006, en específico el caso Scholl Pérez, un caso en el cual el tribunal, yo creo que en esa labor de regular de manera pero muy precisa y dar una respuesta a un caso en el que un miembro de la Marina de Guerra del Perú solicitaba que a la hija se le entregue el carnet de socia como hija al Centro Naval del Perú. Esta niña era la hija de la esposa del señor, o sea, no era, digamos, no era hija nacida en el matrimonio. Pero sí, ellos, además de esta niña, tenían otra niña que sí gozaba de los beneficios. Y entonces, cuando ellos solicitan que se les entregue el carnet correspondiente para tener los accesos al club, el club en un principio se niega, señalando de que en otra oportunidad, cuando ya se elabora un proceso de recarnetización, se le iba a otorgar el carnet correspondiente a la hija de la esposa del señor Scholl Pérez, cosa que no ocurrió y eso motiva que se plantease una demanda de amparo constitucional. Lo interesante acá es que estos derechos de asociación entran en conflicto con aquello que significa esta unión familiar, ¿no? Y que la institución del Centro Naval no debería hacer ninguna distinción cuando la ley no la establece, ¿de acuerdo? Y eso motiva entonces que el tribunal, a partir de esta, digamos, construcción de un nuevo tipo de familia, hable acerca de las llamadas familias reconstruidas o familias ensambladas. Otro elemento también importante a tomar en cuenta en esta visión del matrimonio, principalmente el matrimonio, tiene que ver con el llamado derecho al proyecto de vida, ¿no? Ya la Corte Interamericana en su momento habló que este proyecto de vida se asocia al concepto de esta realización personal y que a su vez se sustenten las opciones que el sujeto tiene para conducir su vida y alcanzar el destino que ciertamente se propone, ¿no? Básicamente, en rigor, las opciones de esta expresión tienen que ver con la garantía de la libertad. Una persona que tenga la posibilidad de elegir y de construir su futuro a partir de una determinada expectativa. El proyecto de vida y su eventual daño tiene, digamos, en el Código Civil al doctor Fernández Cesario como el más importante representante peruano, ¿no? Y que él decía que era la expectativa razonable y accesible en el caso en concreto, implica esta pérdida, pues, o menoscabo de las oportunidades en el desarrollo personal, de forma irreparable o difícilmente reparable, ciertamente, ¿no? Lo que quiero señalar ya de ahora en adelante es básicamente que el Estado, pues, asume una obligación de promover, de proteger, de garantizar, pero obviamente está sometido a este artículo 4. Cuando hablamos de estas otras figuras, estas figuras
que considero que no son incompatibles con el concepto de matrimonio, me refiero a las uniones de hecho, no me parece que sea, desde la lectura de la Constitución, una institución excluyente, ¿no? O contraria, ¿no? Tampoco podría, pues, considerarse una antinomia, definitivamente. Yo diría que son instituciones ciertamente complementarias. Bueno, yo respeto mucho las opiniones de mis colegas, los civilistas, pero, digamos, desde una visión constitucional, lo que nos toca hacer es hacer una labor de sobreinterpretación de la Constitución. Y la labor de sobreinterpretación significa básicamente establecer dos contenidos, un contenido descriptivo y un contenido prescriptivo. Es decir, el contenido prescriptivo nos obliga, por lo menos que al hecho de, a partir de un enunciado de la Constitución, hacer una labor de interpretación, identificando el contenido y el contexto. Y esto se hace con todo aquello que está en la Constitución. Y si el matrimonio y la familia y la unión de hecho está en la Constitución, entonces debe ser parte de una apreciación en específico, y para ello, pues ustedes saben que hay una serie de criterios que se manejan al interior de la interpretación constitucional. Hay que entender la Carta Política como un todo, eso es lo que plantea el principio de unidad de la Constitución, entender la Constitución como un todo, ¿no? La Constitución in toto, como se dice. Y a partir de eso yo hago estas reflexiones. Ahora, probablemente mis colegas los civilistas, digamos, tendrán sus puntos en contra y totalmente respetables. Y ciertamente el artículo 5, ¿no? Cuando dice la unión estable de un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial que formen un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de sociedad de gananciales. Perfecto. Ese es un tema que yo considero ciertamente alternativo, pero la misma protección le brinda la Constitución, es decir, el derecho de protección legal, el derecho al niño a formar una familia, el derecho que no se creen figuras contrarias, que no se pretenda homologar otro tipo de figuras alternativas al concepto matrimonial, ¿no? Ese tipo de conductas van en contra de lo que plantea el párrafo final del artículo 4, ese candado legal que entiendo que es una norma, digamos, de reserva de ley. Yo estuve buscando antes de entrar a la sesión que había señalado en su momento el Tribunal Constitucional con respecto a la unión de hecho. Y la verdad no he encontrado muchas referencias. Lo que sí hay, claro que sí al matrimonio, y de manera extensiva, matrimonio y la familia, y que de manera extensiva lo que podemos comentar. En específico, yo recuerdo que, por ejemplo, ya el tribunal, digamos, plantea ese reconocimiento. En el artículo 5, el tribunal entiende que la Constitución lo que hace es un reconocimiento de esta unión estable entre hombre y mujer, y que la unión de hecho, y que esta unión de hecho voluntariamente realizada, voluntariamente y mantenida por un varón y mujer libres de impedimento para alcanzar finalidades comunes. Por lo tanto, debe quedar claramente establecido que no es indispensable, pues, que exista un matrimonio civil para que la unión de hecho pueda hallarse bajo el régimen de la sociedad de gananciales, ¿no? Yo creo que es un elemento común que refleja esta necesidad de convivencia, esta consecuencia de esta convivencia. Y los otros contenidos y los otros contenidos de estos derechos y obligaciones que nacen de las partes que conforman esa institución. Bien, quiero entonces entrar solamente a hacer un breve comentario, digamos, hubiera sido mi intención hacer un comentario un poquito más largo, pero por el tema del tiempo, ¿no? Si me han dado la última parte de la clase, y es un poco tedioso, porque no solamente por lo tarde que es, sino que hay, pues, digamos, muchos temas que discutir y que conversar. Pero quiero en especial dedicar parte de esta exposición a dar cuenta de un caso que me parece emblemático, interesante en la jurisprudencia constitucional. Me refiero en específico al caso del señor Ugarteche Galarza. Este señor, como ustedes saben, planteó una demanda de amparo con la finalidad que se declare una resolución registral de la RENIEC del año 2012,
y sus respectivas resoluciones confirmatorias, ¿no? Con la finalidad que se inscribiera, pues, se inscribiera el acta de matrimonio civil que se contrajo en la Ciudad de México con un ciudadano mexicano. Me parece, si mal no recuerdo el nombre de un señor de apellido Areche. ¿De acuerdo? Sostiene que básicamente sostiene que la concreta razón de la referida denegación reside en el hecho que se trata de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo y que en consecuencia estas resoluciones referidas han violado su derecho fundamental a no ser discriminado. Bueno, esta sentencia, esta pretensión, ¿no? Lo que busca es dejar sin efecto esta resolución de la RENIEC, la cual no acepta, pues, la inscripción del acta matrimonial, y analizando que estas medidas son compatibles con los principios y derechos que emanan de la ley fundamental. Y lo cierto es que van en contra del concepto del Código Civil principalmente, ¿no? Van principalmente en contra de lo que establece el Código Civil. Y entonces, solamente citar, yo no soy civilista, repito, básicamente el Código Civil establece los elementos estructurales o condiciones esenciales del matrimonio como acto jurídico en el artículo 234, entre otros, son la diversidad de sexos de los contrayentes. Más que evidente. Ahora bien, esto no es un tema, digamos, y el otro artículo también aplicable al caso en concreto es el 2076 del Código Civil, que a la letra dice, cito, la forma de matrimonio se rige por la ley del lugar de su celebración. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Y esto también tiene que, digamos, complementarse con el artículo 2050, que reconoce todo derecho adquirido al amparo de un ordenamiento extranjero competente según las normas peruanas en el derecho internacional privado, tiene la misma eficacia en el Perú. Perfecto. Entonces, hay en este caso, como ya en varios casos que se han presentado, dos más en instancia del Tribunal Constitucional, y hay algunos que probablemente entren en esta instancia, yo creo que el criterio es claro. Esta sentencia motiva dos posiciones claramente encontradas y opuestas por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional. La mitad de ellos a favor y la mitad de ellos en contra. Y en virtud de ello expresan sendos votos singulares, digamos, fundamentando su posición. Yo particularmente, es mi opinión, es mi impresión, yo estoy de acuerdo con los votos singulares, con la decisión de la sentencia, que rechazan la misma, porque básicamente yo creo que las normas internas están claras. El Código Civil, ya lo dije hace un rato, establece que el matrimonio, digamos, supone este concepto de la heterosexualidad y no de la homosexualidad. Crear otra figura alternativa, otra figura homóloga, me parece que no sería lo correcto. En todo caso, podrían optar por otras fórmulas legales. Ya los civilistas verán qué fórmula legal. Los criterios básicamente que plantea el TC es que entienden, ¿no?, que estas uniones estables y comprometidas entre hombres y mujeres son las que reciben el nombre del matrimonio y que el derecho se encarga de regular. O sea, no habla definitivamente de otro tipo de uniones. Esa es una cuestión de orden, yo diría, legal. Pero claro, el Tribunal Constitucional, más allá de resolver un caso de una perspectiva constitucional, también tiene que acatar el mandato de la norma. Y salvo que la norma sea arbitraria, salvo que la norma sea inconstitucional. En todo caso, que planteen que esa norma es abiertamente inconstitucional y resuelto el asunto. Pero ciertamente esa es una premisa importante a tomar en cuenta. Me refiero a la necesidad de poner candados a la institución promovida por el artículo 4 y complementariamente al artículo 5. Bien, entonces se entiende de que, digamos, una premisa básica es que si la unión estable entre hombre y mujer es el matrimonio, entonces una unión entre dos hombres o dos mujeres, obviamente ya no es matrimonio, pues, se entiende, ¿no? Entonces, yo diría más bien qué cosa sería un fenómeno humano y social diferente, pero respetable, por cierto. Yo frente a eso no tengo ninguna
ningún reparo en decir es decisión de cada uno, ¿de acuerdo? Pero en todo caso va en contra de lo que la norma establece. Entonces, ciertamente, plantear que una unión homosexual es matrimonio es como pretender que una unión homosexual sea una unión homosexual sea heterosexual. Así de simple. Y yo creo que el tribunal, en el sentido de establecer esos criterios que, digamos, fundamentan la decisión de rechazar la demanda, me parece que claramente yo creo que son atendibles. El otro punto, que también es un punto interesante a favor, es que el señor Ugarteche planteaba que decía que ese es un tema de orden privado y no es un tema de orden público. Y ahí creo que no estamos de acuerdo, porque si está regulado en el Código Civil, si la figura matrimonial tiene, digamos, no es que tenga que someterse al Estado, pero tiene formalidades, tiene exigencias, tiene requisitos, tiene condiciones, tiene una formalización, una protocolización, entonces yo creo que tiene un elemento de orden público. Porque si yo decido casarme el día de mañana, no lo voy a hacer porque yo decido y digo, bueno, estoy casado con esta persona y se acabó el asunto. En todo caso, si es mi decisión no hacerlo, entonces yo opto por la otra figura, ¿no? Por esta unión de hecho. Y entonces cumplo los requisitos. Entonces, no es un tema, considero, no es un tema, considero, de índole privada, como en su momento lo señaló o lo sostuvo el Ugarteche, más bien considero que es un tema de orden público y como tal, entonces, eso no debe ser contrario a las leyes y las buenas costumbres. Ya. Pero, un momentito, ahí sí tengo un punto de vista que tengo que aclarar, porque si yo digo es contrario a las buenas costumbres, yo diría, pues, estas uniones homosexuales son contrarias a las buenas costumbres. Bueno, ese es un punto de vista que tiene que ser valorado, ¿no? Ese es un criterio eminentemente abierto, al contrario a las buenas costumbres. Bueno, ¿a las buenas costumbres de quién, pues? ¿No? Eso tiene que ver ya con un comentario en el ámbito social. Las buenas costumbres de quién en específico, ¿no? Entonces son conceptos ahí que podrían ser discutibles, pero ciertamente la prescripción legal lo establece. Pero además de ello, también habla básicamente con respecto al otro punto, en el cual me parece que hay un tema, digamos, que también puede ser discutible desde el punto de vista civil, cuando dice, claro, este matrimonio se rige por la ley, por la ley de la materia, claro, por la ley en donde se originó el hecho, y el hecho se originó en México, ¿no? Pero lo que quieren hacer era validar el matrimonio acá, o sea, que se inscribe el matrimonio acá. Perfecto. Entonces, si quieren que el matrimonio sea válido, que lo inscriban en México, que lo protocolicen en México, y perfecto, tendrá efectos en México, pero nosotros tenemos otra regulación totalmente distinta. Con respecto a los puntos en contra también es relevante, porque así como damos puntos a favor, también deberíamos dar los puntos en contra y también deberíamos dar los puntos a favor. El tribunal ya ha señalado, y de la lectura de los votos singulares, se ha podido apreciar, por ejemplo, que el criterio de muchos tribunales constitucionales y en general cortes constitucionales ha sido el hecho de establecer una especie de una especial protección o lo que se llama una protección reforzada a este segmento en específico, de personas, ¿no? Que, digamos, que tienen otro tipo de conductas distintas a las nuestras. Esta protección reforzada se da básicamente en un contexto en que estas personas ciertamente pueden ser estigmatizadas y que probablemente puedan ser objeto de actos de discriminación, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante. Y el otro criterio que me parece interesante es que es básicamente el hecho de la voluntad del individuo, pero en todo caso sometido a un criterio de orden público. El otro tema que también quería solamente precisar, que me pareció muy interesante, es una sentencia que habla acerca del tema de la intimidad en materia matrimonial. Esto se dio en el caso del señor José Antonio Álvarez Rojas, expediente 2868-2004, un hecho que se dio en el contexto de una sanción
que aplica el Ministerio del Interior, o perdón, la Policía Nacional del Perú, que al final destituye a este servidor de la policía, pero que era un servidor no de armas, sino de servicio, y que se lo tilda o se lo acusa de mantener una relación homosexual, cuando su esposa, que tenía un nombre de mujer, ¿no? Tenía una inscripción en el RENIEC de hombre. Entonces, el comando policial dice, el señor Álvarez, Juan José Antonio Álvarez Rojas, mantiene una relación sospechosa, dice, ¿no? Abiertamente sospechosa de homosexualidad. Y por ello es que digamos, lo destituyen en su condición de efectivo. Él trabajaba en el área de salud, en Huaraz, en la Interpol de Huaraz. El hecho es que el tribunal ahí desarrolló, pues, el concepto del ius connubii, ¿no? El derecho a la privacidad. El ius connubii podría ser también el derecho a cohabitar, ¿no? Que es una potestad, digamos, que forma parte del libre desarrollo de la persona, y que el tribunal en su momento consideró que tiene que ver, pues, con un derecho implícito de la familia y el matrimonio. Se trata de dos institutos jurídicos constitucionalmente garantizados, ¿no? Y que no puede haber injerencia del Estado con respecto a ello. Dos ámbitos más que quería simplemente señalar era, uno, estos dos proyectos de ley, tengo entendido que se discutieron ya hace algunos años en el Congreso, y que tiene que ver, número uno, con la unión de hecho, ¿no? Esta llamada unión civil, que ciertamente, digamos, fue rechazada, y ustedes saben que los proyectos rechazados por el Pleno no pueden volver a discutirse, ¿no? Este proyecto de la unión civil es una de las varias formas denominadas para establecer un estado civil distinto a la figura matrimonial, ¿no? Creadas típicamente para las parejas homosexuales, y que éstas gocen de iguales, gocen de derechos iguales y obligaciones de las que gozarían las parejas heterosexuales, ¿no? Que al estar civilmente casadas. Bajo una interpretación jurídica y normativa y constitucional, yo diría que el número de obligaciones que se enmarcaban en ese proyecto de la unión civil dependen en menor o en mayor grado del ordenamiento jurídico doméstico. Básicamente se les denominaba, pues, este pacto civil de solidaridad o convivencia o sociedad de convivencia. Y esto es muy vinculado a las personas de la LGTB, ¿no? Ahora, yo particularmente no estoy de acuerdo con esta posición, porque considero que en virtud del artículo 4, parte final del mismo, infine, el artículo 4, infine, establece ya una especie de candado, y el Estado no puede, pues, homologar una serie de otro tipo de instituciones con la unión civil. En todo caso, tampoco lo niego que a futuro se pueda dar, ¿no? Es una posibilidad. Ustedes saben que el derecho está en permanente cambio, la sociedad está en permanente cambio, se han derrumbado una serie digamos, de cuestiones que antes eran dogmas, y entonces no niego que en el futuro se pueda dar, pero es un proyecto que en su momento fue rechazado, y por ejemplo rechazado en el Pleno no se puede volver a discutir, ciertamente. Entonces, esa es una figura que felizmente no prosperó, pero hay que tener en cuenta que muchos países de la región básicamente lo han admitido y están promoviendo este tipo de conductas. Y el otro, que me parece interesante también, porque genera un espacio, digamos, de un elemento de justicia, ¿no? Y que se conoce como la unión solidaria, ¿no? La unión solidaria es el acuerdo voluntario entre dos personas con capacidad de ejercicio, que pueden ser hermanos, amigos, la cual origina ciertos derechos y obligaciones de carácter patrimonial y de carácter asistencial. Esta unión solidaria no reconoce a las parejas del mismo sexo, el mismo sexo vínculo de parentesco, como sí lo hacía la unión civil. ¿De acuerdo? Así que me parece que es interesante porque crea elementos, digamos, de mayor justicia, ¿no? Y de mayor justicia que puedan, digamos, en determinado momento heredar, como lo dijo el profesor Bagate en la charla anterior, ¿no? Y finalmente, yo diría que
en estos dos ámbitos, tanto en el ámbito matrimonial como en el ámbito de la unión de hecho y en el ámbito de lo que estructuralmente y socialmente, digamos, aporta esta visión pluricultural, esta visión multiétnica, que se conoce como el Servinacuy, ¿no? Yo creo que el tribunal ya ha tenido un criterio, digamos, sumamente interesante, ¿no? Porque en estos ámbitos de lo que el tribunal ha llamado el libre desarrollo de la personalidad, yo creo que se podrían extraer ahí unos derechos fundamentales. Yo no sé si llamarlos enumerados, porque estos derechos no enumerados, al menos de lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, deben tener por lo menos 3 requisitos. El elemento de la fundamentalidad, estar vinculado a la dignidad humana y estar vinculado a los valores contenidos en el artículo 13, es decir, fórmula republicana de gobierno, sistema democrático y aparte voluntad popular, soberanía popular. Claro, pero a partir de ese concepto, el Tribunal, digamos, ha creado algunos derechos interesantes, digamos, en casos específicos, como por ejemplo el derecho a la autodeterminación, a la autodeterminación reproductiva, el derecho a ser madre, el contraer matrimonio, aunque contrario sensu a lo que se establece en el artículo 4 y en concordancia con lo que establece el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre Ciudadano, y también ciertamente le ha dado un contenido interesante al derecho de tener relaciones amorosas y sexuales. Obviamente, como muestra de este libre desarrollo de la personalidad. ¿Dónde están estos contenidos? En distintas sentencias y en específico en el expediente 2868-2004 PATC. Son casos interesantes. En ese sentido, yo considero que dentro de esta visión eminentemente constitucional, yo creo que hay varios aspectos que hay que, digamos, discutir y comprender, pero sin negar el hecho de que las relaciones, los derechos y los contenidos de esta unión de hecho, de estas uniones de hecho, bueno, tienen eminentemente una regulación civil, pero digamos, este tiempo que he podido compartir con ustedes nos ha permitido, digamos, darle un enfoque distinto, de una perspectiva constitucional, un enfoque constitucional, porque evidentemente estas instituciones están contempladas en la Constitución, no siendo derechos fundamentales, no siendo libertades públicas, son valores fundamentales y que tienen que ver básicamente con la dignidad humana y con el bienestar general. Yo con ello termino, Clinton, no sin antes expresar mi agradecimiento al Colegio de Abogados de Arequipa, en especial a su señor decano por la gentil invitación, agradeciéndole el espacio siempre tan gentil que nos brinda, en un horario un poquito complicado, ¿no? Viernes 10 y 20 de la noche, viernes feriado. Yo con ello me despido, no sin antes enviarles a los amigos de las redes sociales y los que nos siguen un fuerte abrazo a la distancia, y bueno, que tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor Hugo Fernando Delgado. Gracias por acompañarnos en la última sesión de este curso de Unión de Hecho, analizando lo que son aspectos teóricos y prácticos, como bien lo indicó, desde una óptica del derecho constitucional. Profesor, muchísimas gracias nuevamente a nombre de nuestro señor decano, el doctor Alfredo Álvarez, y toda su junta directiva, esperando reencontrarnos también en el diplomado de familia y el diplomado de derecho constitucional que está bien siendo elaborada por su persona y que prontamente seguramente se dará a conocer a través de las plataformas virtuales del colegio. Gracias, profesor, esperando también que en las actividades presenciales podamos contar con su persona. Esto ha sido todo con el ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Hasta una próxima oportunidad, doctor Fernando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Clinton. Un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Buenas noches. Muy buenas noches, profesor. Muchas gracias.